Vivir es Cristo. Vivir. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno es poder estar otro martes más juntos para poder compartir la palabra de Dios. Tal vez usted está en su casa ahí sirviéndose un tecito con este frío. También. Nosotros también. Pero qué bueno es que podemos estar, aunque sea conectados de esta manera, siempre lo decimos, pero estar atentos a la palabra de Dios. Y el día de hoy, bueno, Rodrigo está con nosotros. Sí, buenas tardes a todos, queridos. Siempre es un privilegio poder juntarnos, poder estar reunidos, aunque sea por esta vía, y haciéndolo nada más y nada menos que en torno a la palabra del Señor, que es lo más importante finalmente, reemplazando a Pablo hoy día, que le tocó trabajar. Deseamos también en el Señor que él pueda ser acompañado en el trabajo que está haciendo, súper importante, por cierto, y que el Señor pueda bendecir también ese tiempo. Así es. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a Timoteo, la primera carta que Pablo le escribe a su fiel colaborador que quedó en Éfeso y que hemos estado analizando. Ha sido muy bueno, ha sido muy interesante, muy comentado, polémico hasta cierto punto, pero la Biblia es palabra de Dios viva y eficaz, y el apóstol escribe con autoridad apostólica, comisionado por Jesucristo, y su palabra realmente trae luz a nuestros corazones. Pero por supuesto, antes de comenzar vamos a orar. Así que le pido que ahí donde esté, incline su rostro y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde. Padre amado, te damos muchas gracias porque podemos estar un martes más aquí congregados, Señor, a través de las redes sociales, para alabarte primeramente porque eres bueno, porque tu palabra está en nuestra vida y alumbra nuestro caminar, Señor. Realmente queremos ser tus seguidores, y tu palabra así lo dice, que aquellos que te siguen son los que verdaderamente guardan tu palabra, que aquellos que te aman son los que guardan la verdad y la atesoran. Nosotros queremos atesorarla, queremos en este día, Señor, esta noche ya, Señor, estar cobijados bajo tu palabra, amparados bajo tu protección, Señor, al estudiar tu palabra, al leerla, porque creemos que tu palabra es lámpara a nuestro camino y es protección en nuestra vida, porque al entenderla, al comprenderla, sabemos por dónde dirigirnos, por dónde caminar, y somos librados de tanto mal, Señor, de tanto pecado que destruiría nuestras vidas, de tantos errores, Señor, que nos llevaría hacia la perdición. Pero tu palabra nos ha llegado y es nuestra salvación, porque ella nos habla de Jesucristo, nuestro Señor, quien murió por nosotros, quien vino a salvarnos, a darnos vida. Te alabamos por eso y te pedimos que nos guíes en esta tarde en todo lo que vamos a conversar y también en comprender tu palabra. Te ruego por mis hermanos que están viendo este video, por nuestros amigos que nos siguen. Te ruego, Dios, que ellos puedan, por tu Espíritu Santo, comprender tu palabra, recibirla y atesorarla en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Leemos 1 Timoteo capítulo 3 desde el verso 14 al 16. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Así es. Nosotros creemos en esta palabra. Y bueno, antes de entrar en el análisis de cada uno de los versículos, debemos recordar qué viene hablando Pablo, que es aquello que venía enseñándonos. ¿Y de qué se trata esta carta? Esta carta se llama Primera de Timoteo y es la carta, la epístola que Pablo escribe a su fiel colaborador Timoteo, al cual dejó en la ciudad de Éfeso como encargado, con una misión específica de, digamos, resguardar que la iglesia se desarrolle de la manera adecuada, de una manera santa.
Y vamos a analizar y vamos a ver en este mismo pasaje, en estos mismos 3 versículos que leyó Rodrigo, por qué era tan importante para Pablo cómo se desarrolla la iglesia, cómo se desenvuelve, cómo son los cultos, cómo son la liturgia. De eso ha venido hablando. Él comenzó hablando en el capítulo 2 acerca de la exhortación a estar en oración, a estar orando, ¿cierto? Y también respecto a cómo debe ser en estas oraciones públicas, que los hombres lo hagan con manos santas. Recuerden que las mujeres lo hagan de manera decorosa, se vistan de manera decorosa, y lo estaba hablando en el contexto, ¿cierto?, de las reuniones. Y luego las últimas martes hemos visto cuando Pablo empieza a hablar acerca de aquellos que anhelan ser obispos, esto es, líderes o aquellas personas que supervisan la iglesia, y aquellos que quieren ser diáconos, que son los ayudantes, los que están ahí dispuestos para ser guiados en alguna indicación, pero que están ahí dispuestos para servir, para ayudar en las mesas, ayudar en el dinero, etc. Y vimos cómo Pablo da instrucciones claras, lo estuvimos analizando, y estas instrucciones apuntan principalmente al carácter del cristiano, al carácter de aquel que quiere ser obispo, al carácter de aquel que quiere ser diácono. Y finalmente el martes pasado también analizamos que la iglesia, como cosa tremendamente novedosa para la época, tremendamente, digámoslo así, polémica para lo que era la época, incluye a las mujeres dentro del servicio, incluye a las mujeres dentro de la actividad, algo que hoy en día se desconoce muchas veces y se cree que el cristianismo es machista. Muy por el contrario, estamos hablando en un tiempo donde la mujer tenía el mismo valor que un esclavo, el mismo valor que a veces incluso que un mueble. En ese contexto es que Pablo escribe y le dice y da instrucciones también para las mujeres que quisieran servir, apuntando siempre al carácter, apuntando siempre a cómo debe ser el corazón de aquellas personas que administren algo dentro de la iglesia. Porque la iglesia, como ya lo ha leído Rodrigo y lo vamos a analizar, es columna de la verdad, es baluarte, es la casa de Dios. Entonces, eso es lo que hemos venido analizando y culmina con estos 3 versículos. Pablo, que acabamos de leer, el capítulo 3 termina con estos 3 versículos, pero no los podemos separar de todo lo que hemos conversado y analizado. Sí, bueno, a modo de resumen, ¿cierto? Estamos culminando los 3 primeros capítulos de la carta de Pablo a Timoteo, una persona aparentemente muy importante para Pablo en términos de fe y en términos personales. Los unía, ¿cierto?, una amistad y un compañerismo en la milicia de la fe, como le llama Pablo en algún minuto, muy, muy importante. Ellos habían tenido experiencias juntos, se conocían, o da a entender la carta que Pablo conocía a Timoteo bastante bien. Y por eso notamos, ¿cierto?, desde el primer capítulo el tono de afecto que Pablo emplea para hablarle a Timoteo, para dirigirse a él. Así es. Qué importante es notar o hacer notorio, ya que estamos en este resumen, esa manera de pastorear el corazón de su hermano Timoteo que nos demuestra Pablo, el apóstol Pablo. En términos de declararle de alguna forma el amor en Cristo que siente por él, y lo importante que es que, inspirado por ese amor genuino por Timoteo, no se separe del camino correcto. En el capítulo 1 él habla de algunas fábulas, ¿cierto? Prestar oído a fábulas artificiosas, ¿cierto? A cosas o intentos de algunos grupos de distorsionar la iglesia, lo que justamente enlaza con el concepto de columna y baluarte de la fe que vamos a analizar hoy día, y que es súper importante en estos 3 versículos. Él ya desde el capítulo 1 está haciendo énfasis, ¿cierto? Sí. A este carácter inmutable que tiene la palabra y todo lo que rodea a lo que Dios hace espiritualmente con los suyos. Y este carácter de inmutabilidad de la iglesia, de que no debe ser adulterada, que no debe ser, es cierto, corroída por enseñanzas ajenas, por doctrinas ajenas. Como dice en el capítulo 1, verso 4, no prestando atención a fábulas y genealogías interminables. Habíamos estudiado y lo estudiamos, Pablo y Juan Manuel hicieron la mención
a ese punto respecto de los judaizantes, de aquellos que hacían, ¿cierto?, clara alusión a su estirpe, a su descendencia, que hoy día de algún modo también lo vemos en nuestra propia sociedad muchas veces, como algo a que aferrarse, como algo de qué sentir orgullo, o que daría derecho o una prerrogativa distinta de quienes no tienen ese pedigrí, digamos, ese acervo, ¿bien? Y luego de esto, en el capítulo 2 sobre todo, y en el 3, pasa a ordenar, como decía muy bien Juan Manuel recién, un poco el funcionamiento dentro de la iglesia respecto de la doctrina y respecto de las distintas funciones que ocupan los miembros allí. Así es. Y en ese sentido, es una guía muy actual la que hace Pablo, porque esto no está pasado de moda para el cómo debemos funcionar hoy día. El espíritu con el que Pablo escribe y la claridad de los conceptos respecto de cómo deben conducirse las personas dentro de la iglesia, no solo las mujeres. Yo sé que creó polémica y lo conversamos con mi señora la semana pasada en términos de que siempre estos versículos pueden ser controversiales, pero estuvo bastante bien explicado en el sentido de que Dios nunca hace, y nos confirma una vez más su palabra, no hay para él ya judío ni griego, cierto, varón o sea, esclavo ni libre, mujer ni hombre, somos todos unos en Cristo. Y así tenemos roles asignados dentro de la iglesia, y esos roles están inscritos en un orden, no solo para la mujer, por supuesto, y también para el hombre, en quien probablemente recae mucha más responsabilidad respecto de la predicación de la palabra, de la administración, y que los hombres no podemos desconocer. Vamos a introducir un concepto que es el concepto del carácter, y lo vamos a ver dibujado aquí, preparando, leyendo algunas cosas adicionales, y me gustaría comentarlo con Juan Manuel también. Hay muchas definiciones para el carácter, atingentes a estos versos, pero una de las que más me llamó la atención cuando lo leí es que carácter es todo aquello que hacemos cuando nadie nos ve. Todas aquellas conductas que nosotros manifestamos cuando no estamos siendo supervisados o siendo vistos por otros. Entonces la primera pregunta que nos surge es Qué tremendo. ¿cómo de alguna forma nuestro carácter se dibuja, se expresa en presencia de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios limpio de manos y puro de corazón, en esencia, como estamos estudiando los viernes también, que todo lo ve y que todo lo escudriña. Creo que ese es un concepto importante a analizar en el contexto de estos tres versos también. Qué interesante lo que está diciendo Rodrigo respecto al carácter, porque precisamente a veces nos encontramos en la iglesia con algo totalmente opuesto, en el sentido de que se espera lo visible, se espera que la persona que dirija tenga algo visiblemente atractivo, que sea carismático, exacto, tenga cierto porte, cierta forma de la voz, se mueva en el escenario de ciertas maneras, tenga cierto, el hablamiento, el don de la palabra, pero carácter, como estaba diciendo Rodrigo, tiene que ver con aquello que no es visible a simple vista, valga la redundancia, que no es visible claramente, sino aquello que Dios puede ver, porque Dios conoce el corazón, y son esas las cosas que Dios quiere de nosotros. Analizando ahora el versículo, siguiendo también con lo que Rodrigo está diciendo, el versículo 14 parte diciendo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahí vemos lo que Rodrigo estaba mencionando al principio, esta relación personal o esta relación directa que Pablo tenía estrecha, ¿cierto?, con Timoteo. Y así era. Pablo en otras partes escribe verdadero hijo, dice, en la fe. Pablo había instruido a Timoteo y en otras instancias dice: a ninguno tengo del mismo ánimo, con la misma pasión por la iglesia, por predicar a Jesucristo. Mire, tener el mismo ánimo que Pablo era tremendo. Piensa que Pablo fue apedreado, Pablo estuvo en naufragios, Pablo sufrió persecuciones terribles, fue azotado. En una ocasión, la Biblia nos habla en Hechos que Pablo fue apedreado, los discípulos lo rodearon, oraron por él, Pablo se paró y siguió predicando, siguió avanzando, dijo: vamos, sigamos predicando. ¿Qué clase de ánimo? A veces uno, lo critican un poco,
alguien lo pela por aquí, por allá, y ya no quiere hacer más. Y hasta ahí llegamos. Mire el ánimo que tenía Pablo. O sea, seguir a Pablo no era cosa fácil. No era cosa fácil. Así A veces uno se deprime por cosas mínimas, por cosas pequeñas. Y Pablo mantenía un ánimo constante, un deseo constante de predicar la palabra de Dios. Y Timoteo era alguien que tenía un sentir, podríamos decirlo, según el testimonio que Pablo mismo da, idéntico. Así es. Idéntico a él. Y hay un concepto de este versículo que parece muy breve, muy chiquitito. Muchas personas dicen, mira, en realidad yo tengo una relación con Dios, oro en mi casa, todas las mañanas, antes de ir a mi trabajo, antes de hacer, pero en realidad como que la iglesia, la gente que se junta, me produce cierto rechazo, y hay una serie de argumentos que se esgrimen respecto del congregarse y del tener relación con personas que son falibles, que somos falibles, que somos pecadores, ¿cierto? Que hemos sido lavados y traídos a la comunión con Dios por pura misericordia de Él, no por mérito propio, y eso lo tenemos muy claro a partir de lo que leemos en la propia Biblia y en nuestra experiencia personal diaria. Pero este compañerismo es ¿cómo decirlo?, imprescindible en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Así es. O sea, no podemos ir y llamarnos cristianos yendo por la vida como llaneros solitarios, ¿cierto? Autosuficientes, Dios y yo, porque sin duda nuestro llamado ha sido a ser parte de la iglesia. Una iglesia compuesta por miembros, por supuesto, imperfectos, pero como cabeza tenemos a Cristo, que es perfecto, y tenemos su vida en nuestra vida, y es el desarrollo de la vida de Cristo en cada uno de nosotros como miembros de la iglesia el que va produciendo cambios, el que va haciéndonos finalmente llegar a la meta y servir unos a otros. Existe el compañerismo, la exhortación entre unos y otros. No tenemos eso estando solos. Por eso, qué bueno que es darnos cuenta que, por ejemplo, a estas reuniones virtuales, ¿cierto?, que estamos haciendo por estos medios, podemos a veces ver a personas que no hemos podido conocer y que anhelamos conocerles, y estrecharles la mano o darnos un abrazo en el momento que corresponda, porque hasta los que no somos tan de abrazo ya lo echamos un poco de menos por el tiempo que ha pasado. Pero es parte de eso, ¿no? Invitarles cuando esto pase y podamos, Dios mediante, volver a reunirnos, que también aprendamos a reconocer esta importancia del compañerismo mutuo, del acompañarnos mutuamente, porque es lo que el Señor vino a hacer. El Señor era Dios con nosotros, era su nombre, Emmanuel, Dios en medio nuestro. Y es así como se construye la iglesia, y es así como se edifica la iglesia de la cual vamos a hablar. Entonces este verso, que denota tanto afecto, un afecto tan genuino de Pablo, tengo esperanza de ir pronto a verte, nos habla de precisamente lo que decía Juan Manuel, de esa comunión íntima entre estos dos grandes hombres de Dios. Y en estas pequeñas palabras hay tremendos detalles, de verdad, porque, por ejemplo, tenemos que recordar que ir a ver a alguien no es como ahora, que yo puedo viajar en un cómodo auto a Santiago a ver una bueno, no ahora por la pandemia, pero en otro momento, ¿cierto? El año pasado, digamos, podíamos ir a Santiago a visitar a algún familiar, íbamos hasta por el día y volvíamos, aunque quedaba a 300 kilómetros, pero íbamos por el día. Claro. Pablo se había ido a Macedonia, deja a Timoteo en Éfeso, ¿cierto?, donde hay una distancia de muchos kilómetros, de cientos de kilómetros. Entonces decir, espero ir pronto a verte, involucra un esfuerzo, o sea, tremendo sacrificio. Es un sacrificio, y no es una cosa menor, o sea, es hacer una visita. A veces que alguien nos visite desde Santiago acá a Yapel y venga por el día, uno se siente ese afecto, ¿cierto? Pero imagínense lo que significaba hacer un viaje de esa manera. Y es interesante también porque no es como que Pablo va, deja a Timoteo, bueno, Timoteo, Dios te ayude, que Dios te guíe, nos vemos, que te vaya bien. Que Dios te vea cómo te sostiene, por fe, hermanito, viva, y lo dejo a la gracia de Dios. No fue así. Pablo lo encomendó, le dio órdenes, al tiempo le escribe una carta, siguiendo, dándole ánimo y dándole instrucciones, y en esta misma carta le dice, yo espero ir pronto a verte, yo espero estar contigo.
Y dice, y esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y el versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y aquí yo creo que está el resumen de lo que viene hablando, de las instrucciones que Pablo le está dando. En el versículo 15, del capítulo 3, está tal vez el centro de lo que Pablo está queriendo decir en todas estas palabras. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y quisiera, mis hermanos, que de alguna manera nosotros tomáramos este versículo, nos apropiáramos de este versículo 15, si podemos decirlo así, como si fuera Dios, como si fuera el Señor Jesucristo que nos está diciendo a nosotros, porque Jesucristo dijo que Él volvería, que Él vendría por nosotros. Pero para algunos pareciera que esa segunda venida de Jesús se ha demorado mucho, se ha dilatado mucho, y etcétera. Pero imagínese como si el Señor nos dijera, para que si tardo, para que si te parece que retraso mi regreso, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y lo que estoy diciendo no es una locura, mi hermano, esto de apropiarnos como si el Señor nos estuviera diciendo, porque Jesucristo mismo, Él habló acerca de aquellos labradores a quienes dejaba su viña y que cuando volviera les iba a pedir cuenta acerca de cómo habían cuidado su viña. Y habla el Señor que al siervo que hay cuidando su viña, labrándola, ese es el siervo fiel. Pero hay de aquel que descuide la viña, y entendemos que esa viña es la iglesia, es aquel cuerpo de personas que ha creído en el nombre de Jesucristo, que se reúne en este momento virtualmente para en torno a la palabra de Dios, para comunicar nuestra fe y para compartir nuestra común fe. Sí, hay aspectos, ¿cierto?, que tocan a la conducta, que hablan un poquitito del carácter. Es cómo conducirte, quiere decir eso, cuál debe ser tu conducta en la casa de Dios. Y aquí la primera puntualización. Muchas veces desde nuestra cultura religiosa o desde nuestra crianza, entendemos la casa de Dios como un lugar físico, como un templo al cual vamos los domingos. Hoy día es el día del Señor, vamos a la casa de Dios. Y qué hermosa definición de casa de Dios. Dice aquí, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Noten lo que dice. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, su novia. Hay tantas maneras alegóricas en las que Dios nos intenta explicar el concepto de su iglesia, que en definitiva es el conjunto de los santos, de aquellos que fueron llamados a santidad no por sí mismos, sino que por el sacrificio perfecto de Jesucristo, quienes constituyen esa casa, ese templo. Lo leemos también en el Evangelio: ya no habitaré más en templo hecho por manos del hombre. A Jesús hablándole a la samaritana, ¿cierto? Ni en este templo ni en otro los verdaderos adoradores adorarán, sino que lo harán en espíritu y en verdad, en su corazón. Y eso toca mucho al carácter y a lo que hablábamos al principio, a la forma de conducirnos, a aquello que hacemos en lo privado. Quizá dejarles alguna reflexión respecto de eso que excede un poquitito los límites del texto, tengo que reconocerlo, pero que de alguna forma es necesario también decirlo para la iglesia, para uno mismo, partiendo. A veces en esto del carácter y de lo privado tendemos a pensar más bien en la vergüenza de la exposición. Cuando nosotros tenemos una conducta que riñe con lo que Pablo está exhortando aquí o con lo que la Biblia nos exhorta, en lo primero que pensamos es en la vergüenza de eventualmente ser expuestos ante eso. Pero déjeme decirle que no es ni siquiera lo principal o lo más cercano de alguna forma ir en contra de lo que Dios ha dispuesto, sino más bien es estar en presencia constante de un Dios santo, no obedeciéndole y siendo rebelde frente a Él. La verdad es que la opinión del resto de la gente podría darnos mucha vergüenza temporalmente, pero no pasa de ser eso. Pero ofender a un Dios que es santo, que es íntegro, que es puro y que todos los días nos ve y nos observa y no podemos escondernos de su presencia, debe ser
lo que tengamos en mente a la hora de pedirle a Dios, de pedirle al Espíritu Santo que nos cambie, que nos renueve desde dentro. No desde nuestras actitudes y de este fariseísmo que Jesús mismo criticó tanto, de vivir de la apariencia, sino más bien de rendir el corazón genuinamente, sacándonos todas las máscaras y desnudándonos ante el Señor, no en un sentido obviamente sexual, sino más bien de cómo se vieron Adán y Eva en el Edén, probablemente desprovistos de esa cercanía con Dios, y reconocer a través de eso nuestro pecado y llamar al Señor y pedirle al Señor y rogarle que en su misericordia nos revista de su vida y nos dé, en el fondo cambie nuestro carácter y cambie nuestra manera de vivir. Y esa es esa exhortación que Pablo hace en amor a Timoteo, y le dice que no se canse, que no termine, que no ceje de poner en práctica lo que él está queriendo enseñarle. Así es. Y el concepto de casa, obviamente, nos habla de familia, sin duda. En la casa vive una familia. Hoy en día estamos todos en casa a propósito de la pandemia. Uno tiene que estar en casa. Eso es lo que se está pidiendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la familia se mantenga ahí resguardada. Es un lugar también de protección, es un lugar de resguardo. Hoy en día lo vemos. Ese es el concepto de la cuarentena, de que estemos cada uno en su casa, limitemos nuestros movimientos, tiene este propósito de resguardo. Y dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Qué hermoso que lo denomina así. Que la casa que es la casa de Dios, no dice en el templo de Dios, sino que dice en la casa de Dios. Yo no creo que es un detalle menor, porque estamos hablando que ellos entendían muy bien lo que era un templo. Perfectamente. En Éfeso se entendía muy bien lo que era un templo, pero aquí le dice en la casa de Dios. O sea, es el lugar donde Dios habita, y Dios habita con los suyos. Usted en su casa habita con los que son suyos. Usted no habita con un extraño, no vive con una persona desconocida. En un templo sí, en un templo pueden asistir personas desconocidas. Pueden haber personas que usted tiene una relación de hola y chao, pero en una casa eso es imposible, porque en una casa usted ve cosas que en otro lado no se ve. Usted ve cuando se levanta una persona, ve cómo se ve sin maquillaje, exacto, ve cómo es la realidad, la intimidad, exacto, la intimidad. Y dice, es la casa de Dios. ¿Y cuál es esta casa de Dios? ¿Es un lugar físico? ¿Es un lugar escondido? ¿Es un lugar en un monte alto al cual tenemos que alcanzar? ¿Es un lugar en el cielo muy lejano? No, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mire qué tremendo, está diciendo que la casa de Dios, donde Dios ha decidido hacer su habitación, donde Dios ha decidido descansar, por así decirlo, quedarse, es en la iglesia del Dios viviente. O sea, y entiéndase iglesia como lo que es. La definición de iglesia, eclesía, es la reunión de los convocados, de aquellos que fueron llamados y asistieron a ese llamado. En el tiempo de los griegos, donde viene esta palabra eclesía, era un llamado que se hacía cuando habían votaciones. Sabemos que de ahí viene la democracia, nace en Grecia, ¿cierto? Y eclesía tenía que ver cuando se llamaba al pueblo o a las personas que eran consideradas del pueblo. Se les convocaba a tomar decisiones, se les convocaba a reunirse para evaluar alguna situación. No todos asistían, pero aquellos que asistían y estaban ahí, esos eran eclesía. Dios ha permitido que el evangelio corra por todo el mundo. No todos han respondido, pero aquellos que hemos respondido, aquellos, dice la Biblia dice que, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que son por el Espíritu de Dios convencidos, por el Espíritu Santo transformados, regenerados, para creer en la fe en Jesucristo. En esa congregación de estas personas que por gracia y por misericordia de Dios han creído en el Evangelio, ahí es donde Dios habita.
Amén. Es ahí donde Dios quiere relacionarse, es ahí donde Dios quiere manifestarse, ahí donde Dios quiere mostrarse. ¡Qué tremendo es eso! Así es. O sea, Dios no se va a mostrar en otro lugar. Tal vez Dios en su gracia, como uno sale a la calle, a lo mejor puede encontrarse con alguien, digamos, superficialmente, Sí. pero donde va a haber una relación verdadera va a ser en la casa, dentro de la casa. Eso es la iglesia. Así es, así es. Inicialmente parecen breves textos, digamos, un texto muy pequeñito, pero si ustedes se van dando cuenta la riqueza de este texto, y no hemos hecho nada extraordinario por ir añadiendo riqueza, la riqueza del texto mismo es muy grande. Sí. Seguido de eso, el verso 15 menciona a partir de la iglesia una de sus características esenciales, si no la más esencial, una de las características constituyentes, columna y baluarte de la verdad. Y nos introduce a otro concepto que es muy polémico actualmente, que es el concepto de verdad. Usted dirá, ¿cómo va a ser polémica la verdad? Sí lo es. Por supuesto que es polémico, Sí. del momento en que hay muchas verdades, y muchas de esas verdades muchas veces entran en conflicto, ¿verdad? ¿Verdad? Estoy siendo redundante un poco. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día vivimos en una época en la cual tendemos a la sociedad misma, que no, por cierto no tiene a Dios, tiende a relativizarlo todo. Y la verdad casi que depende de quién la pronuncie, o del sentir particular, personal, y no digo forzadamente ni digo a propósito la palabra sentir, porque muchas veces las verdades ni siquiera son tan pensadas, sino que más bien obedecen a sentimientos. Exacto. Hoy. Y ya a través del Evangelio, Jesucristo fue muy claro en señalarse a sí mismo como el camino, la verdad, lo hemos leído, y la vida. Y está la verdad contenida dentro de esas características. La verdad en la iglesia es una persona, es Cristo mismo, quien, hecho hombre, ¿cierto? Y habitando entre nosotros, encarna, hace, ¿cierto?, carne palpable, visible, la verdad misma. Él es la verdad. Es uno de los tantos yo soy pronunciados por Jesús. Y habla de Pablo de esta iglesia como columna y baluarte de la verdad. Es decir, es aquello que vive y se sustenta por Jesucristo, que no está de pie por sí mismo, sino que es columna y baluarte de algo más grande, de alguien más grande que encarna esa verdad. Y ese es Jesucristo. Claro. Es un concepto maravilloso para definir lo que es iglesia, que, como dice Juan Manuel, no es solo la definición del vocablo original en el griego, que era reunirse en torno a algo y convocarse ante esa reunión, sino que más bien aquí es reunirse en torno a Cristo, en torno a la verdad, y que Él sea cabeza de esta iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Así es. Y esa es la función de la iglesia. La columna tiene como propósito sostener, ¿cierto? Mantener un edificio en su lugar. Pero en Éfeso particularmente estaba el famoso templo a la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y era conocido precisamente por sus columnas. Las columnas del templo de la diosa Diana, que habían sido donadas por un rey, estaban ricamente adornadas, eran unas columnas muy hermosas, eran columnas que estaban con incrustaciones de oro, era para llamar la atención, para la opulencia del lugar. Entonces, no por casualidad Pablo ocupa esta palabra en esta carta que le hace a Timoteo, sabiendo que Timoteo está en Éfeso, porque la columna en Éfeso era obviamente entendida como algo que soporta un edificio, pero también como algo que hace que el edificio sea más hermoso. Hoy en día nuestros edificios, las columnas están prácticamente escondidas. Las columnas no son visibles como en ese tiempo. En ese tiempo las columnas se resaltaban. Imagínense o piense en el panteón griego, ¿cierto? La idea de las columnas era algo que era visible directamente. Entonces, aquí está diciendo que la iglesia es columna, debe sostener la verdad, pero también debe exponerla, mostrarla. Y ahí viene también el concepto de baluarte. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es una estructura dentro de un muro
que generalmente está en la esquina del muro que, digamos, tiene la función de defender contra cualquier ataque del enemigo. Imagínense un muro de una ciudad que esté amurallada y en una esquina tiene un sector donde se ponen los arqueros, donde se ponen aquellos que van a defender la ciudad. Eso es el baluarte. Y el baluarte tiene como propósito defender aquello que está resguardando o aquello que está levantando en alto. Entonces la iglesia es columna, debe sostener la verdad, debe exponer la verdad y debe defenderla. Y hoy, como siempre, esa es la misión de la iglesia. No es que, y aquí quiero a lo mejor meterme un poquitito en un tema polémico, pero a veces se confunde el tema político con lo espiritual y a veces por contingencia política empezamos a defender la Biblia o a querer ponerla. Cuando ciertos tópicos son tocados, ciertas áreas son tocadas, ahí nos acordamos y empezamos y nos vamos por el partido político que parece que está apoyando lo que la Biblia dice. Y nos equivocamos. La iglesia muchas veces, y perdónenme que me meta en esto, pero la iglesia a veces se equivoca, como Israel se equivocó cuando por escapar de los asirios se fue a Egipto a confiar en los carros de los egipcios para que los defendieran de los asirios. Y cuando vinieron los asirios, los egipcios se olvidaron de ellos. A veces la iglesia ve un partido político que dice, no, este partido político me promete que las leyes van a ser a favor de esto y en contra de esto otro. Y se compromete con ese partido político. Y se equivoca, debo decirlo, se equivoca. No quiero decir específicamente para qué lado es. Ustedes saquen sus conclusiones. Pero el punto es que la iglesia siempre debe defender la verdad, siempre debe ponerla en alto, siempre debe sostenerla, independiente de la época, de la era, del tiempo que nos toque vivir. Y si en este tiempo nos toca defender verdades puntuales, bueno, lo haremos, pero defenderemos toda la palabra, toda la verdad. ¿Por qué? Porque precisamente por la ausencia de predicar la palabra, de exponer la verdad, es que tenemos una sociedad destruida. Y quisiera hacer un pequeño comentario. A veces conversaba con mi hermano, con Álvaro, que también, bueno, algunos conocen y lo han escuchado predicar. Y él me decía, a veces la iglesia cree que cuando se aprueben ciertas leyes, entonces nuestra sociedad va a estar destruida. Pero la verdad es que nuestra sociedad ya está destruida. Nuestra sociedad ya está corrompida. Sí. La aprobación de ciertas leyes es simplemente la guinda de la torta de una sociedad que hoy día ya está corrompida, porque es una sociedad que le falta la palabra de Dios. ¿Y quién es el encargado de exponerla, de defenderla? Es la iglesia, somos nosotros. Alguien puede decir, sí, pero es que es una tarea muy grande, es algo muy difícil. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y nosotros lo que debemos hacer es exponer la palabra de Dios. La palabra hará el trabajo. No es nuestra misión cambiar la sociedad, porque no lo haremos. Sabemos que en este mundo jamás tendremos justicia, porque cuando Dios venga, cuando Cristo venga, Él establecerá su justicia, su reino, y ahí no habrá más dolor, no habrá más llanto. Aquí jamás vamos a tener verdadera justicia social, verdadera paz. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Predicamos la verdad, defendemos la verdad, hablamos la verdad, porque lo peor es que dejemos de hacerlo. Si un baluarte deja de defender la ciudad, esa ciudad será atacada, será hollada. Si una columna no sostiene, ese edificio se caerá. Si nosotros queremos bendecir a nuestra ciudad, o sea, a nuestro país, no nos metamos en las faldas, perdóneme que lo diga así, en las faldas de un partido político que dice que va a apoyar las leyes que yo quiero que se aprueben y las que no quiero que se aprueben. No es ese el camino de la iglesia. La iglesia no es llamada a eso. La iglesia es llamada a predicar la palabra de Dios en todo, o sea, de tapa a tapa. Y es la palabra de Dios la que puede transformar nuestra sociedad. ¿Qué hicieron los reformadores? ¿Qué hizo Lutero? ¿Qué hizo Calvino? Ellos predicaron la Biblia, se dedicaron a transmitir la palabra con los medios que tenían. En su tiempo era la imprenta, hoy en día nosotros tenemos Facebook y YouTube, ¿cierto?
¿Pero qué hicieron? Se dedicaron a predicar la palabra, no se pusieron a meterse en partidos políticos. Si bien hicieron política, no puedo decir que no, Calvino en cierta manera lo hizo, pero lo hizo, digamos, siempre predicando, siempre usando la Biblia, siempre a través de la Biblia o desde la Biblia. Así es. Amén. No tengo mayor comentario respecto de eso, creo que está todo bastante bien resumido y es como el Señor quiere que sea, en el fondo, y son parte de las instrucciones. Llegamos al versículo 16. Así es. Que resumimos: e indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es, este versículo lo estábamos comentando con Rodrigo. Algunos escritos, diccionarios, personas que han estudiado mucho acerca de la Biblia dicen que esto habría sido un himno de la liturgia de la iglesia del primer siglo. O sea, Pablo transcribe en el fondo un corito, una especie de canto o tal vez algo que se recitaba que resume la fe. Es una especie de credo, podríamos decirlo. Y hermoso, es tremendo. Analicémoslo un poco. Sí, claro. Wow. Primero, vamos al peso de las palabras. En esto no poniéndonos tan literalistas, pero también asumiendo que las palabras no están puestas allí por casualidad. Indiscutiblemente. Veníamos hablando recién de la verdad, de algo que es absoluto, que en lo que creemos y por estar encarnado en la persona de Jesucristo ya no tenemos el riesgo de no saber qué es la verdad, o de no saber cómo se encarna esa verdad o cómo se ejecute esa verdad, porque creemos en un Dios que es verdad y que cierto fue, como dice Pablo, manifestado en carne. Y dice, indiscutiblemente, contra esa verdad no hay dos lecturas, o no hay argumentos en contra o matices que se puedan arguir, que se puedan presentar. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este? Dios fue manifestado en carne. Qué riqueza, aprovechando lo que dice Juan Manuel, hay en los himnos antiguos, y que poco los cantamos, que poco recurrimos a ellos muchas veces, pero es verdad que la riqueza doctrinal de himnos que tienen probablemente 100, 150, 200 años de antigüedad, nos lleva a pensar también en lo bueno que es para la iglesia y en lo edificante que es tener palabra del Señor hecha himno, hecha cántico, hecha poesía en nuestra mente y meditar en ella. Dios fue manifestado en carne. Qué linda forma de decir Dios estuvo con nosotros, Dios estuvo en medio nuestro, Él es nuestro Emmanuel, lo que hablábamos al principio, ¿no? Dios manifestado en medio de nosotros, qué gran verdad eso. Justificado en el Espíritu, es decir, Él encuentra su validación. Jesús muchas veces lo dijo, ¿no? Que su espíritu no tenía parte, ¿cierto?, con Satanás ni con otra forma de espíritu, que el Padre veía las acciones de su Hijo y las tenía por justas, ¿cierto? Porque estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Bien. Visto de los ángeles, probablemente Juan Manuel tú vas a hacer otro análisis de esto, pero es lo que yo también pude rescatar respecto de esto. No es que nos describa a Jesús, ¿cierto?, Él viendo a la creación o Él viendo a sus ángeles, sino que son los ángeles quienes dirigen su mirada a Jesucristo. Al igual que la iglesia, la mirada de nosotros no debe estar entre nosotros, ni siquiera en nuestros propios pecados. Muchas veces, volviendo al tema del carácter y de nuestros actos privados y de nuestras cosas ocultas, para bien y para mal, no estoy hablando solamente de pecados, sino que hay muchas cosas que son ocultas y que son buenas, entre comillas, al menos a nuestros ojos, del resto de la gente, ¿bien? Pero en esa individualidad muchas veces nos dirigimos a Dios desde la mirada hacia esas cosas, o a lo bueno que hemos hecho, autojustificándonos, o a lo malo que hemos hecho, autoflagelándonos. Sabemos que estamos en una naturaleza pecaminosa, pero la mirada de la iglesia siempre debe ir, al igual que en este caso, como es descrita de los ángeles, a mirar a Jesucristo, a mirarle a Él.
y no a mirar nuestro entorno, ni siquiera nuestras circunstancias, ni un partido político, ni una corriente ideológica del tipo que sea, por virtuosa que nos parezca. Hoy el ecologismo ha cobrado fuerza, intrínsecamente a lo mejor no es tan mal, a lo mejor intrínsecamente sí es tan mal, pero en general si uno lo analiza superficialmente, eso quise decir, no vemos mucho de erróneo en aquello, preocuparse de la creación de Dios, pero todo aquello, toda idea humana que pierda de la centralidad la figura de Jesucristo, carece de verdad, o es una media verdad. Por lo tanto, tiene el rol de una idea subordinada a esto principal. La creación no es mayor que el Creador. Su pecado no es mayor que aquel que lo perdona. Y lo que ofrece Jesucristo a los suyos es comunión íntima, perfecta, a pesar de nuestros errores, en un misterio que no logramos entender. Y esta visión de los ángeles, a la figura de Jesucristo, al Señor, no entre ellos ni hacia la creación, nos habla de esa realidad espiritual también, que es práctica en nuestra vida como creyentes. Así es. Esto, como decíamos, es como una especie de himno, o Rodrigo estaba haciendo alusión a la riqueza doctrinal que tienen los himnos que estamos tratando nosotros aquí en la iglesia también de rescatar, y precisamente eso pretendía hacer esto, algo que resumiera de manera muy sucinta, concisa, ¿cierto? Un credo, lo que se creía, para que pudieran repetirlo. Dios fue manifestado en carne. Allí estaba hablando de la declaración que hacían los primeros cristianos, que Jesucristo no fue un espíritu, contra el gnosticismo, ¿cierto? Que creía eso, que en realidad Jesús fue una manifestación espiritual, no corpórea. No, los cristianos creían claramente que Jesucristo había sido un hombre, 100% hombre. Sí. Y toca también la objeción que algunos tenían acerca de la deidad de Jesucristo. Exacto, también, sí. Cristo, o Dios, porque algunas Biblias lo traducen como Cristo, en vez de Dios ponen Cristo, pero está el sentido de la divinidad. Así es. Fue manifestada en carne, en algo palpable. Dice, justificado en el Espíritu. Ahí también hay un resumen. La verdad es que la interpretación de justificado en el Espíritu se pueden decir muchas cosas, pero porque la Biblia, por ejemplo, dice que fue el Espíritu de Dios quien lo resucita, y ese parece ser la explicación más clara, que el Espíritu de Dios dio testimonio de que Jesucristo era quien dijo ser al resucitarle, porque nadie puede volver a la vida si ha sido un criminal por su pecado, ¿cierto? Si fue juzgado por el mundo como un criminal, fue crucificado, ¿cierto?, como un criminal, pero el Espíritu, que es santo, el Espíritu de santidad, dio testimonio de que Jesús era inocente, resucitándole, levantándole de los muertos. Entonces fue justificado en el Espíritu. Y sin duda también las obras que él hizo, él mismo dijo que las obras que él hacía, las hacía por el Espíritu de Dios. Cuando echaba fuera demonios, él dijo, por el Espíritu Santo es que hago esta obra. Entonces, justificado en el Espíritu, fue el Espíritu Santo en él, moviéndose en él, como en el Génesis se movía sobre la faz de las aguas, se movió el Espíritu Santo en medio de la tierra nuevamente, se movió en medio de la creación en Jesucristo, habitando completamente en el Señor. Visto de los ángeles, si bien son criaturas divinas, celestiales, criaturas que tienen cierto conocimiento que nosotros no tenemos, no tenían todo el conocimiento de lo que Dios iba a hacer, cómo Jesús iba a venir, y ellos alaban cada vez la obra de Dios, se maravillan al ver lo que Dios hace, cómo Dios puede salvar a un pecador, a alguien que estaba perdido, al que estaba condenado a la muerte, y viene y entrega su vida, entrega su sangre en propiciación, en pago, para que un pecador
que era enemigo de Dios, se ha transformado, y los ángeles se asombran de que ahora simples pecadores como nosotros, enemigos de Dios, hablemos las verdades de Dios, defendamos la palabra de Dios y esperemos por su promesa, por su venida. Encomienda esa tarea a nosotros. Así es, se nos encomienda no a los ángeles, sino a nosotros el predicar, siendo nosotros falibles, y Dios se glorifica en personas tan débiles como nosotros, usando nuestras vidas, nuestros labios para anunciar su evangelio, que algún día veremos la gloria de su evangelio, veremos la manifestación poderosa de su evangelio, y en ese día nosotros nos gozaremos con gozo eterno, porque entonces entenderemos todas las cosas. Hoy por fe lo hacemos, creyendo que un día Él va a cumplir su palabra, y en esa fe nos sostenemos. Predicado a los gentiles, entiéndase, predicado a todo el mundo. Es extraordinario, por favor piensen esto. Cuando Jesús murió, resucitó al tercer día, solamente quedaron 120 personas en Jerusalén, en un aposento alto, que siguieron creyendo en Él. 70 años después, toda Europa había escuchado el mensaje de Jesucristo, y miles de personas habían creído y se habían unido a estos 120. 300 años después, el imperio más férreo, más poderoso que ha tenido la humanidad, se rendía ante el mensaje de un hombre crucificado, de un hombre asesinado, injustamente muriendo por los pecadores. Dígame, ¿qué otro mensaje en la historia de la humanidad ha hecho lo que ha hecho este mensaje? Y hoy día, 2000 años después, seguimos predicando a Jesucristo el Señor, y seguimos diciendo que Él es la salvación de todos los hombres, de todos los que creen en Él, de todos los que confiesan su nombre, como lo dice la Biblia. Predicado a los gentiles. Nosotros somos chilenos, estamos a miles de kilómetros de Jerusalén, a miles de años de esto que sucedió. Estamos leyendo una carta que fue escrita hace 2000 años aproximadamente. Estamos dedicando tiempo. Dígame, ¿qué otra creencia o qué otra enseñanza hace esto? ¿Quién? Si no Dios. Si estamos en esto, que parece una locura casi pensarlo así, una cosa difícil de creer, pero es la verdad. Y si lo estamos haciendo es porque Dios está en medio de esto. Amén. Es porque Dios es quien sostiene su palabra. Es porque la palabra de Dios es eterna. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y 2000 años después seguimos predicando a Jesucristo. Pasarán los años que sean y se seguirá predicando a Jesucristo en todo el mundo. Se levante la ideología, el pensamiento que se levante, la forma de gobierno que se levante, Jesucristo seguirá siendo predicado hasta el último día. Se levantará la voz, porque esto no lo sostiene hombre, sino que lo sostiene Dios. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo vino de la gloria, estuvo entre nosotros como un siervo, murió, fue crucificado por nuestros pecados, pero volvió a la gloria y hoy está sentado en la gloria. Y en su gloria y con sus ángeles volverá algún día a recibir a aquellos que hemos creído. Si usted ha creído en esto, sosténgase, afírmese en esto. Y también defiéndalo, sostenga esta verdad en su vida, porque la verdad es eso, la verdad. Y punto. Y en punto. Absoluto. Exacto. Bien, llegamos al final entonces. No sé si quieres comentar algo más, Rodrigo. Yo creo que es un excelente cierre para lo que llevamos hasta acá de la carta a Timoteo. Los instamos, los animo desde mi humilde vereda a que sigamos estudiando, volvamos a releer lo que hemos escuchado, lo que hemos estudiado hasta aquí, y a prepararse para lo que sigue, porque es una carta hermosa, llena de detalles muy profundos y muy relevantes. Insisto en lo práctico de esta carta para la iglesia de hoy, que es algo que no termina de maravillar, que un libro escrito hace tantos y tantos años atrás sea tan relevante y tan actual en términos de lo que plantea, porque nuestro Dios no cambia, es inmutable. Así que invitarlos cariñosamente a que continuemos en este estudio la próxima semana. Así es.
Mis hermanos, bueno, no tengo preguntas, la verdad es que en Facebook no puedo revisar acá, pero... Tenemos sí, ahí a nuestro equipo asesor, ¿tenemos alguna pregunta? no hay Parece que preguntas, no. qué bueno porque estamos justo en el tiempo y espero que haya quedado todo claro, que hayan sido bendecidos con este estudio, que Dios fortalezca sus corazones. Yo sé, hermanos, que a veces muchos de ustedes se sienten cansados, se sienten agobiados, que la pandemia ha parecido demasiado larga, demasiado cansadora, que ha sido una batalla ardua. Pero yo quisiera, para terminar, compartirles una palabra que para mí me vino como anillo al dedo, que pude leer antes de que comenzara todo esto. Y es una palabra muy conocida por todos, pero cuando Josué es llamado a guiar al pueblo de Israel, Dios le dice: fuérzate y sé muy valiente. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nosotros creemos que esa verdad es para su iglesia, no solo era para Josué, sino para su iglesia. Y Dios es quien nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos. ¿Por qué no debemos temer? Ni desmayar. Desmayar es cuando uno ya tira la esponja, cuando dice: ya no quiero más de esto y dejo de avanzar. ¿Por qué no debemos temer ni desmayar? Dice: porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios está con nosotros, está a través de su Espíritu en nosotros, por su palabra. Y si bien ha sido cansador, usted ha tenido que alimentarse solo prácticamente, echa de menos las reuniones, todos las echamos de menos, el poder vernos, cantar juntos, abrazarnos. Bueno, es tiempo de esforzarnos, es tiempo de no desmayar, es tiempo de ser valientes, no es tiempo de ser cobarde, no es tiempo de descansar. Vendrá su tiempo, vendrá el tiempo de descanso, porque Dios nos dará descanso. Pero ahora es tiempo de seguir adelante, de ser valientes. Confíe en Dios, que Él está con nosotros. Así que un abrazo virtual para cada uno de ustedes y nos estamos viendo este domingo por el mismo medio y todos los martes en esta misma hora. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre, te alabamos por tu palabra, porque tenemos tu verdad, que es la verdad. Señor, no somos nosotros los dueños de la verdad, sino que creemos en aquel que es la verdad, en ti, oh Jesucristo, nuestro Señor. Y oramos, Dios, para que mucha gente más pueda creer, puedan ser abiertos los ojos de mucha gente aquí en Illapel, que tú utilices estos estudios, estos mensajes en tu misericordia, para que muchas personas sean por ti transformadas, por ti regeneradas, por ti, Señor, hechas creyentes, Señor, que la incredulidad del corazón de muchos quede rendida ante tus pies y te glorifiquen, Jesucristo. Y los ángeles te alaben y canten nuevamente, porque tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y que haya mucha fiesta por causa de muchos pecadores en Illapel, que escuchan tu verdad y creen, se arrepienten y reciben tu paz, tu gozo, porque ese es tu deseo, traer refrigerio al corazón de los hombres, no condenación, sino paz, y que podamos, Señor, correr a tus brazos para recibir ese refrigerio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo, hermanos. Dios los bendiga. Adiós. Envia